Vamos a montar el extrusor de pellets de Game Boy. Vamos a usar estos materiales que veis aquí. Vais a necesitar todas estas piezas impresas. Lo primero que tendríamos que hacer, poner la boquilla, enroscarla bien, en mi caso ya está, y poner el tornillo. A vosotros será muy fácil, a mí está duro porque ya tiene plástico. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a poner esta parte, esto hacia arriba, así. Simplemente se enrosca y hasta donde llega. En mi caso queda bastante bien. Este lo tendríamos. Pasamos a montar el motor, lo primero de todo. Cogemos el espaciador. Yo aquí ya he puesto los tornillos. A ver si llegan a ver sin que se me caigan. Entonces simplemente pues, se ponen aquí el espaciador. Miramos aquí que el cable salga donde queremos. En mi caso hacia este lado. Y se pone todo. Y nada, apretar los tornillos apretados, pero sin pasarse tampoco. Yo lo que he comprobado que simplemente poniendo la llave en este sentido y apretando fuerte, si la ponemos así nos podemos pasar. En mi caso voy a usar el soporte de Under 3, que es este, ya lo tengo desmontado. No haría falta desmontarlo, pero bueno, es más cómodo. Simplemente tiene ahí dos agujeros para estos dos tornillos y los otros los he quitado todos. Se pone aquí y empezamos a atornillar. Cogemos 3 con arandela, en este caso sería este aquí, dos tamaños en pantalla. Ahora volvemos a poner esto aquí. Vale, ya lo tendríamos bien sujeto. Ahora vamos a poner todo este sistema. Tiene que estar aquí a la altura correcta, significa que tiene que estar bien y hay que usar esto para ajustar la altura a la que queremos. Por lo que vamos a coger esta llave, soltamos un poco estos tornillos para que esté flojito, lo ponemos aquí y ponemos el tornillo. Podéis ver, se quedaría, está presentado, simplemente cogemos los M4, podéis ver que es por este lado porque aquí hay más hueco y no se podrían poner. Entonces cogemos por el lado derecho y empezamos a atornillar estos tornillos. A vosotros costará más, pero como yo ya los he atornillado un par de veces aquí, puedo hacerlo con la mano. Aquí tenéis que tener cuidado que vayan rectos, paralelos. Alinear esto para que quede más o menos recto y entre el tornillo bien. Verificamos que esté más o menos centrado. Y tiene que entrar suave, suave, suave. Si no, cuidado. Esta parte es muy fina y se ve que hay veces que se ha roto. Os aconsejo meteros en el Discord y así os vais enterando de lo que le pasa a la gente.
Vale, ahora que está bien, ponemos esto más o menos en el centro. Y con este lo apretamos. Este lo apretamos. Esto sí que tiene que estar bastante apretado. ¿Vale? Ahora, esta compuerta va aquí. Podéis ver, cierra ahí para que los pellets entren. Luego iría esta así, con las tres rayitas aquí. Sí. Que cierra ahí, para que esto no se salga. Y esta tapita iría aquí arriba. Vale, está ahí, tendríamos esta parte. Faltarían los ventiladores, que yo los tengo por aquí, pero antes de poner los ventiladores habría que poner todo el cableado. Pues estos tornillos son para los ventiladores. Faltaría este que se me ha caído antes. Y vamos al cableado. Yo ya lo tengo pasado, tengo aquí. Voy a quitar esto. Tengo aquí todo. Y simplemente pues sería lo que importaría ahora es hacer estas dos cosas: el termistor, el sensor de temperatura y el calentador. Cuidado, no apretéis mucho el sensor de temperatura, que es blandito, y el calentador no lo dejéis calentando fuera porque se os hará de colorines. Esto no tiene mucho misterio. En este aquí, el agujero gordo para el gordo y el fino para el fino. Entonces se pone esto aquí. Vale, yo ya los tengo puestos. Como podéis ver, no queda excelente, pero bueno. Usad los cables como podáis, un poco por ahí. Y ya estaría. Aquí yo lo que hice fue hacer así. Y dejarlos por aquí así un poquito sueltos. Y entonces ahora vamos a pasar con los ventiladores. Uno de los dos, el que queráis, lo ponéis por este lado. Iría así. ¿Veis? Ahí tiene los dos agujeros. Y aquí usáis los tornillos cortos. Son estos dos. Estos no me apretados, que se comerá el plástico. Simplemente pues, no se mueva mucho el ventilador y ya está. Vale, que esté ahí bien rígido. Y lo mismo en el otro lado. El ventilador en este caso va así. Y dos tornillos, uno aquí y otro ahí. Y otro aquí. Como los que pone ahí. Como los agujeros.
Esto pues más de lo mismo, no muy apretado tampoco. Tiene que quedar aquí un espacio para que entre el aire. Entonces ahora, desde que me quede sin sitio en el móvil, hay que poner esto aquí. Como podéis ver, esto queda arriba y queda plano, y aquí también. Con estos dos tornillos, ahí y ahí. Si quisiéramos un BL Touch o un CR Touch, si quisiéramos un sensor de autonivelación, lo ponemos aquí dos agujeros para poner pues ahí el adaptador que nos haga falta. Ya estaría, faltaría pasar los cables. Podéis ver estos tres, un ventilador, el sensor de temperatura y el calentador van todos por aquí. Este al motor. Esto iría así. Yo lo que he hecho es coger una brida de estas. Las que vienen en el kit son de plástico, yo uso esta de así como tela de velcro para poder hacer pruebas, a ver qué es lo mejor, qué es lo peor, y yo lo he dejado así. Vale, así estaría. Esto estaría recto, es cuando una vez puesto. Por aquí llenaríamos los pellets, o por aquí con la manguera, y pues ahí estaría el tornillo girando y extruyendo. Voy a enseñar ahora cómo lo he puesto. Desde acabar cómo está cableado todo, en este caso pues no es muy difícil, simplemente es quitar el motor que iría al extrusor, que es este. Estos tenéis la placa aquí, pero bueno, es lo mismo pero invertido. Ahí pone E de extrusor, es cambiar este cable, y luego los ventiladores yo he conectado el que siempre está encendido que a la placa, y luego estos dos serían los que he puesto nuevos, reemplazando los que había. Son los dos ventilador de capa y son los dos el mismo pin. O los enciendes o los apagas los dos. Pero así pues me evito que estén siempre encendidos, siempre los activo porque voy a usar PLA, entonces le he cambiado en Clipper para que se activen siempre que esto está a 40 grados, creo que era por ahí. Luego pues sería el calentador, que es esto, va aquí estos dos, da igual la polaridad, y el termistor, que son, lo ponía por ahí, ahora os digo, es este de aquí, este último es el termistor, ¿vale? En una Ender 3. Si usáis otra máquina, pues cosa vuestra, ya nos puedo ayudar mucho más.